Buenas tardes, estamos en Únicamente Salud con otra edición de nuestro programa y el día de hoy para nosotros es muy grato recibir a el doctor Luis Pérez, él es el decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú y realmente importante la presencia del profesional del sector de la salud mental, sobre todo porque vivimos tiempos demasiado violentos, demasiado apresurados y vamos a conocer hoy cuál es ese papel, cuál es ese rol que toca al profesional de la salud, de la psicología en nuestro país. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Únicamente Salud, doctor. Bienvenido. Para mí es un placer, señora Elizabeth, estar acá en este programa de Únicamente Salud. Así es. Con todo gusto para contestar las preguntas que ustedes... Sí, y realmente, doctor, nosotros hemos planteado aquí la pregunta porque el profesional, el psicólogo, es la persona que se encarga de darnos la ayuda en el momento oportuno. Y muchos de nosotros, de nuestra sociedad, no lo entendemos así. Nos vamos para el otro extremo, ¿no? Pensando que la persona cuando ya tiene un problema, ¿no? Recién puede acudir a un profesional, en este caso un psicólogo en una primera instancia, ¿no? Pero vamos a conocer cuál es ese rol que le compete aquí en nuestra sociedad al psicólogo en nuestro país. ¿Cómo no? Antes de desarrollar lo que usted me está preguntando, yo quería manifestarle que este mes es el mes de la psicología peruana. Así es. Y nosotros estamos celebrando ya 39 años de haber sido creados como orden profesional por ley. Y nuestro día central es el 30 de este mes, el 29 igualmente vamos a estar en el Congreso haciendo una participación académico-política, justamente en torno a esto que usted está preguntando. Y cuando usted hace la locución, la introducción que ha hecho, yo me ponía a pensar y efectivamente lo que usted está hablando da la impresión que usted está hablando más de un campo de la psicología, que no es la psicología en totalidad. Usted está hablando más de la psicología clínica. Ok. ¿Ok? Porque la psicología clínica es la ciencia en principio, perdón, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Y cuando nosotros hablamos de comportamiento humano, hay que entender que el comportamiento humano, que tiene que ver con esto de la psicología en sí, ¿no? Hace referencia a varios de los aspectos de lo que componen en sí la psicología de la persona, ¿no? Vale decir, estamos hablando de todos sus pensamientos, sus cogniciones, aquello que se dice mente, claro. Pero la mente es una partecita, ¿no? Diríamos, los pensamientos, las ideas, las fantasías, pero también está de por medio las emociones, ¿verdad? Y también una serie de factores psicofisiológicos con los cuales respondemos a un entorno determinado. De hecho, tiene que ver con la personalidad, con la forma de ser de las personas. En sí, la psicología tiene que ver con el desarrollo humano, centralmente. Y al ser eso así, la psicología, interesantemente, muy a diferencia de otras ciencias, es una ciencia transversal. ¿Por qué? Porque la psicología está inmersa prácticamente en todo acto humano. Si nosotros nos ponemos a pensar, en realidad todo el tiempo estamos actuando con nuestra psicología. Ahorita mismo yo estoy actuando con mi psicología, usted está actuando con la suya, porque la psicología es prácticamente una especie de resultado de esto que estoy llamando desarrollo humano, que tiene que ver con cómo un individuo nace, con qué disposiciones nace, con qué condiciones nace y en qué ámbito, en qué lugar se desarrolla, ámbito el cual es estimulado esa personita y se va conformando una personalidad con todos sus intelectos, todas sus emociones, todas sus habilidades, todas sus competencias. Entonces, con esto somos el resultado centralmente de un aprendizaje, y un aprendizaje mucho de ello en un ámbito familiar y en un ámbito social, ¿no? Si eso es así, reitero, nosotros, el comportamiento humano está metido en todo. Claro, en el trabajo estamos con nuestra personalidad, ¿verdad? En la calle, que es un área que a mí me interesa mucho, lo que es la psicología cívica, ¿verdad? Cómo nos comportamos en la calle, cómo nos comportamos con el tránsito,
cómo nos comportamos con la limpieza, cómo nos comportamos con el cuidado del ambiente. Y eso es psicología, es un área de la psicología que poco se habla, que es la psicología cívica, ¿no? O cómo hacemos que los niños se desarrollen potencialmente de manera intelectual, cómo podemos generar chicos más creativos, o qué puede pasar, diríamos, si estos chicos no son estimulados y no logran eso. Eso es un campo que pertenece posiblemente a todo lo que es la parte de la educación. O cómo podemos generar ambientes favorables, satisfechos, con un buen clima laboral. Eso se genera a través de comportamientos, de psicología centralmente, ¿no? Entonces eso tiene que ver con el campo de la psicología. Y así, entonces si vamos revisando, igualmente existe la psicología social y lo que usted mencionaba, por eso le decía, no, eso tiene que ver más con la psicología clínica, no es la psicología en sí. Y en ese sentido, indudablemente, pues la psicología en los momentos actuales, señalo el término momentos actuales, porque la psicología ya no es la misma de hace 20, 30, 40, 50 años. Todo cambia. Todo cambia. Por supuesto que la psicología también tiene que cambiar. Exactamente, y en estos momentos la psicología tiene muchísimo protagonismo. Sí, así es. Tanto protagonismo tiene que ahora prácticamente estamos viendo de manera diaria lo que está pasando con nuestra sociedad. Pero doctor, ¿no? Si bien es cierto lo que usted dice, la psicología tiene que ver y es protagonista en la vida diaria, pero son por casos negativos que están ocurriendo en nuestra sociedad, ¿no? Lamentablemente, parece ser que nos llama más la atención las cosas negativas, ¿no? Cuando en realidad el ser humano tiene dos partes centrales, ¿no? Y eso ya hace tiempo se ha mencionado, lo que tiene que ver con las emociones negativas y con las emociones positivas. En estos momentos se está trabajando bastante lo que es el asunto de la psicología positiva, pero en nuestro país como que todavía estamos inmersos en el asunto de la psicología negativa, ¿no? Entonces damos importancia a un suicidio, ¿no? Bueno, y ahora con esto de esta persona que ha pasado, ¿no? Claro. Pero los otros suicidios, y yo le voy a comentar algo. Hace poco algunos periodistas me han estado llamando por algunos suicidios. Entonces yo le dije, pero yo no tengo por qué necesariamente salir cada que hay un suicidio, ¿no? Porque eso es darle más caldo de cultivo, ¿no? Así es. En realidad la psicología tiene otras formas como se pueden apreciar, ¿no? Y dentro de ello, pues, diríamos, y lo que compete a la psicología clínica también tiene lo que vendría a ser también su campo preventivo promocional para generar, diríamos, buenos comportamientos, buenas personalidades, personas que sepan manejar sus emociones, sus estructuras, ¿no? Entonces también es eso, y no solamente dirigido a aquello que nosotros ahora cada vez denominamos como trastornos psicológicos para diferenciarlos de los trastornos psiquiátricos, ¿no? Digo eso porque los trastornos psiquiátricos como que han estado muy relacionados con la enfermedad mental. Así es. ¿No? Entonces estamos hablando como trastornos psicológicos, efectivamente, estamos hablando de la depresión, estamos hablando del alcoholismo, estamos hablando del consumo de drogas, de las adicciones, de toda una serie de trastornos de ansiedad que hay, los trastornos obsesivo-compulsivos, los trastornos generalizados de ansiedad y otra cantidad impresionante que toca la psicología clínica. Claro, doctor, usted está hablando de estas dos partes, ¿no? Y marcaba lo positivo, lo negativo. Sí. Y lamentablemente lo negativo es lo que resalta en nuestra sociedad, ¿no? Y usted lo ha marcado ahí con los ejemplos que nos está poniendo. Sí. Pero, ¿qué está pasando para que nosotros como sociedad nos llame la atención siempre esta parte negativa? ¿O es porque ya estamos en una situación, por decirle, una sociedad en emergencia, ¿no? Por el estado de salud en que se encuentra. Sí. Bueno, hay dos cosas que usted está planteando ahí, pero una de ellas, la que yo quisiera hacer énfasis, en realidad es qué está pasando. Claro. ¿No? Pareciera ser que en estos momentos las cosas son mucho más álgidas que hace mucho tiempo, ¿no?
En realidad lo que pasa es que las personas responden a un contexto, a una situación histórico, social y económica. Entonces, parece ser que este tipo de sociedad, que incluso ha traído nuevos trastornos, me explico, cuando digo nuevos trastornos, hago referencia, por ejemplo, a lo que se llaman los trastornos posmodernos. ¿Cuáles son los trastornos posmodernos? Las adicciones modernas, Claro. las adicciones al internet, a las ludopatías, ¿no? ¿Ok? Entonces, y también estamos haciendo referencia, por ejemplo, a la aparición de los trastornos alimentarios basados en el asunto de la imagen, ¿no? Del querer mejorar la imagen. Pero es que esto no solamente está en un saco roto, ¿no? En realidad esto es lo que presiona la sociedad, la competitividad de la cual hablamos en la sociedad, que si bien puede ser bueno por un lado, pero no todas las cosas son siempre buenas, también tiene su parte mala. Entonces la gente se estresa, la gente pues hasta se violenta, la gente pues atropella, la gente agrede. Entonces esos factores son condicionantes a que el ser humano simplemente empiece a responder de esa Doctor, forma. pero ahí ¿no? tenemos que tener pues nosotros como seres humanos un equilibrio, ¿no? De hecho, Un equilibrio. de hecho. Vamos a nosotros invitar, doctora, a nuestros las personas que se enlazan a esta hora de la tarde, vamos a invitarlos a que nos escriban y a que nos manden envíen sus preguntas, porque estamos con el decano del Colegio de Psicólogos del Perú, el doctor Luis Pérez, para conocer un poco más a cada uno de nosotros, empezando por la familia, claro, ¿no? Y nuestro entorno social al cual nosotros frecuentamos en nuestro ambiente laboral también, ¿no? Porque en cada parte, como usted dice, estamos desarrollándonos, ¿no? Emocionalmente. Así y a veces no nos damos tiempo. cuenta. Ahora, Claro. la parte positiva de lo negativo. Ahora, hay que reforzar la parte positiva que tenemos. Ciertamente, ciertamente. Por ahí supuestamente tienen que ir las políticas preventivo-promocionales, ¿no? Entonces, en estos momentos ha salido una ley de salud mental, por Claro, ejemplo, sí. ¿no? Pero es una ley que es eficiente, ¿En qué aspecto, doctor? que no le están dando el campo específicamente lo que puede ofrecer la psicología. No está. Si nosotros revisamos la ley, una de las cosas que dicen, por ejemplo, la ley es que los únicos que pueden diagnosticar pues el psiquiatra, y si no está el psiquiatra, es el médico. Yo no entiendo para qué nosotros estudiamos tantísimo. Y esto tiene que ver con la equivocación que nuestras autoridades, nuestros congresistas, nuestros legisladores tienen, la insuficiencia de conocimiento respecto a eso. Eso de ahí le va a traer más problemas al país. Por supuesto. ¿Por qué? Porque no están apuntalando a dónde hay que apuntarse, ¿no? Cuando hay una carrera y una profesión que puede efectivamente favorecer a que esto pueda mejorarse, basado en una serie de estudios múltiples respecto a lo que la psicología puede ofrecer para la sociedad en general. Doctor, ¿y qué pasó? ¿Se han pasado de alto ese eslabón del Colegio de Psicólogos? Se han pasado de alto. ¿No están ustedes presentes para esta elaboración? Así es, ciertamente. Nosotros estamos revisando esta ley y definitivamente vamos a hacer una protesta directamente, si es posible, a la Presidencia de la República, porque tienen que revisarse por un asunto central, quizás no solamente por la psicología en sí o por los psicólogos, sino por la sociedad. A eso sí, ¿no? Por la gente, por la gente. Esto es imparable. Y si no focalizamos bien las políticas de salud psicológica, y en ese sentido quiero enfatizar en eso, porque el término mente, acuérdense, es un término que tiene muchos años y que más está ligado al alma, ¿no? No sé, pero la psicología no es solamente la mente o la cognición, es mucho más que eso. Claro, y a medida que avancemos también vamos a encontrar otros aspectos más. Vamos a ir encontrando otros aspectos. Pero la OMS también tiene que actualizarse. Claro, doctor. Tienen que actualizarse, ciertamente. Lo que pasa es que estamos en un cambio en ese sentido, y es bueno enfatizar, yo le agradezco en ese sentido que haya tocado esa parte o me haya invitado, para señalar que, bueno, el colegio en este sentido está muy preocupado con esa situación y que hay que revisar, porque sobre todo eso le implica más gasto al erario nacional. Sí. Al no apuntalar bien las políticas implica más gasto. Por supuesto. No quiero decir que en algo no favorezca porque se está dando más importancia, pero no se están haciendo bien las cosas, ¿no? O sea, aquí necesitamos un papel mucho más protagónico del psicólogo. Es decir,
Por ejemplo, decía, específicamente lo digo porque sí escuché lo que decía el doctor del Castillo, ¿no? Sí. Del Castillo, que fue el que defendió este asunto. Excelente. Hablaba que aquí necesitamos más psiquiatras, ¿no? Entonces, y tenemos que haber más residentados en psiquiatría. Eso implica dinero al gobierno, cuando en realidad existe una cantidad, un grueso de psicólogos importantes que ya están trabajando y tienen la total preparación para dar respuesta a los problemas, a los trastornos psicológicos que tiene que ver con la violencia, el asunto del feminicidio, el maltrato, las adicciones. Eso, el ser adicto, es un tipo de comportamiento. Entonces, ¿quiénes son los que saben de comportamiento? Los psicólogos. Por supuesto que sí. Ahora, y esto es una cosa bien, se puede decir, doctor, preocupante, creo que ese es el término, preocupante, porque siempre se pide a las autoridades que en un colegio, en una universidad, en las comisarías, la presencia de un profesional, de un psicólogo, porque esta ola de feminicidio es increíble la que estamos viviendo, ¿no? Sin embargo, la ley... eso quería mencionarle sobre el feminicidio, ¿no? El feminicidio es la última parte de toda una cadena de sucesos que acontecen en una relación de pareja. Por lo general, el feminicidio está ligado a la relación de pareja. Y si está ligado a la relación de pareja, ¿qué es lo que tenemos acá? Se han creado los centros de emergencia mujer. ¿Pero qué tipo de mujeres tenemos ahí? Vienen a quienes ya les han, como vulgarmente dicen, les han sacado la chochoca, ¿no? Cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es intervenir antes. Porque aquella persona que agrede, en verdad no es que agrede porque diríamos, por el aire. Eso es una persona que se ha trastornado. Claro, no es de un momento a otro. Así es, ¿no? Ya ha tenido todo un proceso y llama la atención que eso se dé justamente en la relación de pareja. Nuestro país, interesantemente, tiene muchos divorcios. Las parejas andan peleadas, ¿no? Y en eso, activar a una persona, diríamos, en esa relación, hace que esta persona sufra lo que se llama una perturbación emocional, un trastorno psicológico que lo puede llevar incluso a un trastorno de ira, así se conoce. Entonces, esa gente debe ser detectada antes. Y eso se ve uno en las relaciones de pareja. Entonces, esos de ahí deben estar antes de que lleguen, ¿no? Siempre estamos, denuncien, vamos a la cárcel, vamos a esto. Pero si ya pasó, se agredieron, se golpearon. Y fíjese, le voy a decir un detalle que es importantísimo. Investigaciones que se han hecho y que se han hecho en nuestro país. Hace poco se ha hecho una pequeña investigación que sería interesante agrandarla más. Se investigó con las personas a quienes les habían agredido si sus esposos tenían rasgos de psicopatía. Y de manera interesante, claro, esto es una aproximación, no se encontró que tengan psicopatía. Entonces, ¿qué es lo que tenían? Estaban neuróticos y la relación de pareja neurotiza. Y al neurotizar, pues las personas sufren de un trastorno emocional y dentro de esos trastornos emocionales pueden ser capaces de agredir. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, ahí hay que enfatizar mucho las políticas de salud, ¿no? Y mire lo que le digo, en la relación de pareja, porque ahí nace. O sea, ¿y por qué agreden? Celos, fundamentalmente celos, ¿no? Sí. Ese es el factor central, ¿no? Los celos, que con quién estás, que con quién no estás, entonces empieza a perseguir y las personas interesantemente se perturban. Y eso es un trastorno psicológico que tienen que verlo centralmente los psicólogos con procedimientos y estrategias psicológicas o psicoterapéuticas. Por ahí tenemos que ir. Importante, doctor, vamos a continuar con este punto que usted hablaba, pero teníamos también ya las preguntas de nuestros amigos que nos siguen a esta hora en las redes sociales. Y muchas gracias por su comunicación y sus preguntas, porque es muy importante y muy valioso aquí la presencia el día de hoy del decano del Colegio de Psicólogos del Perú. Y vamos a responder la siguiente pregunta. Doctor, nos escriben, por ejemplo, Carlos Castillo, nos manda saludos también para el programa. Aparte de la importancia del psicólogo, también tiene que haber una cultura por la importancia de la salud mental. Claro. Eso nos dice Carlos Castillo, bueno, y envía muchos saludos, excelente programa. Dice, bueno, gracias. Bueno.
Realmente, pues la importancia de que tiene el psicólogo ya lo estamos viendo a través del desarrollo de lo que estamos conversando. La siguiente pregunta, doctor, ¿qué pasa en el Estado, con el Estado? ¿Por qué no se implementa una cultura de salud mental desde los colegios? Nos escribe Facundo Loaiza. Sí, yo le agradezco a Facundo que haya hecho esa pregunta. Y justamente ahora que ha asumido el cargo, estamos encontrando cosas que realmente no entendemos por qué pasan eso. Mire, el año 2011 se dio ya una ley que tiene que ver con, es una ley por la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, donde incluso está puesto el asunto del bullying, pero no solamente eso, sino está planteado un psicólogo por colegio. Así es. Estamos claros, pero eso es un saludo a la bandera, Palabras. Es un dicho, y que incluso tenía que implementarse el 2011 hasta el 2012, ¿no? Yo entiendo que de repente no tenemos tantos psicólogos para la cantidad de colegios que hay, pero esa ley es letra muerta, nunca se ha dado. Es más, desde nuestro criterio como colegio, esa ley sería insuficiente, porque lo que debería hacer es la ley del psicólogo educativo. El psicólogo en el colegio, le voy a decir, es algo increíble lo que pasa. O sea, no tiene lugar. Así es. No tiene lugar. Y si un psicólogo quiere estar trabajando y tener un sueldo más o menos dentro del colegio, tiene que ser docente. Porque como psicólogo no llega ni a 2.000 soles. Imagínense, entonces ni siquiera se aplica esa ley que para mí es insuficiente y debemos, y nosotros como colegio vamos a plantear una ley específica que se llame la ley de la psicología educativa o del psicólogo educativo, porque este país así lo necesita. Sí. Entonces las autoridades se llenan la boca hablando el psicólogo, pero ni siquiera entienden cuál es el trabajo del psicólogo, ni qué puede hacer el psicólogo. Perdone usted lo que le voy a decir, pero yo creo que el país podría desarrollar incluso económicamente más si nosotros nos centráramos, y eso siempre se ha dicho, centrarse en los colegios. Entonces, potenciar a tantos niños que hay. Dígame cuánta deserción escolar hay. Claro. Dígame si no somos un país con un bajo nivel intelectual. Increíble. Eso es campo del psicólogo. Por supuesto. Y no solamente eso, sino tenemos un bajo nivel de inteligencia emocional. ¿Dónde se cree eso? En los colegios. ¿Dónde se crean las habilidades sociales? En los colegios. Gracias. ¿Dónde se crean las creatividades? ¿Con qué creamos? ¿Con qué somos inteligentes? ¿Con qué podemos hacer desarrollar un país? Empezando de ahí. Y no esa charla de café. Sí. A lo que sabemos. ¿Por qué pasa eso? Por una cosa muy simple. Nuestras autoridades no ignoran el tema y creo que deben de llamar sinceramente a quienes saben sobre la temática. El colegio está en la total disposición de hacerlo. Yo he pedido cita con la de educación, con la de salud, con la de economía. ¿Usted cree que me han dado cita? Increíble. No me han dado cita. Doctor. Entonces, yo no sé si me vino a quejar, pero usted me ha dicho que cuál es el papel. No, doctor, entonces, es importante todas estas cosas que usted nos indica porque usted como autoridad del colegio, ¿no? Ese es el rol que le compete. Entonces, pero ¿qué pasa entonces en el otro lado? Las autoridades. Entonces, y nos seguimos quejando. Exactamente. Y estamos en un círculo vicioso. ¿Sabe por qué? Porque están metidos en el Congreso, están metidas personas que de psicología poco saben. Bueno. Que son abogados, economistas, ingenieros, incluso médicos que entiendo que no saben de psicología, ellos saben de medicina, ¿verdad? Entonces, y son los que dan las leyes. ¿Quiénes elaboran las leyes? Los asesores. ¿Qué son los asesores? ¿Dónde están los psicólogos para ayudar a elaborar esas leyes? ¿Acaso no existen psicólogos? Este país tiene registrados en el Colegio de Psicólogos del Perú cerca de 34.000 psicólogos. Definitivamente necesitaríamos 150.000 a 200.000 psicólogos como para poder atender las necesidades de la salud psicológica o mal llamada salud mental, ¿no? Pero, como digo, no, están ahí. Y sobre todo es recurso humano
que tiene que vérselas cómo trabaja, cómo hace, porque no son insertados apropiadamente en el Estado. Ese es el gran problema por el cual ve usted esta violencia que tanto se habla, estos feminicidios y bueno, y toda la problemática, porque si usted se da cuenta, en estos momentos el top de la problemática son problemas estrictamente psicológicos. Sí. No sí. mentales meramente. Sí, sí, no, psicológicos, sí. Así es. Y lamentablemente, doctor, eso nos ocurre todos los días. Así es. Si estábamos refiriéndonos al caso feminicidio, vamos más de 50 y estamos Así en el es. cuarto mes del año. Estamos en el cuarto mes del año. ¿No? Es una tasa increíble. Y eso debería ser una campaña, pero intensiva, a la cual el colegio se compromete y se les ha dicho en repetidas veces. He ido yo incluso al Ministerio de las Poblaciones Vulnerables. ¿Cree que usted que me ha recibido la ministra, la anterior, no me ha recibido? Ninguno. ¿No? Entonces, ¿qué mandan? A alguien ahí, cuando en realidad nosotros tenemos para plantearles una serie de cuestiones que pueden ayudar al desarrollo del país. El país, por supuesto. Y el desarrollo sí. del país, usted sabe lo que implica eso. Claro que sí, doctor. Eso es una traba. Entonces, la traba está en las autoridades. Lamentable realmente lo que usted nos está Así informando, doctor, porque si no nos podemos seguir quejando, si le ponen trabas al colegio profesional. Para eso están los profesionales que tienen que aportar con su capacidad en mejorar nuestra sociedad. Entonces, volvemos a decir, estamos en este círculo vicioso, incrementando la tasa de feminicidios, incrementándose una serie de casos de delincuencia, etcétera, de cosas negativas en nuestra sociedad. Y claro, la población ya vemos lo ahí, pide, pues, la población por lo supuesto pide, que lo pide, doctor. Ni siquiera, como le repito, no tenemos una ley del psicólogo educativo. No hay. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a continuar, doctor, pero vamos a una pausa antes y a conocer un poco más de todo este rol que debe cumplir el psicólogo en nuestra sociedad y tratar de mejorar nosotros y sobre todo tomar mucha responsabilidad lo que es esta parte de la psicología que debe estar inmersa en el colegio, en nuestras casas sobre todo, ¿no? En las familias y tomarlo muy en serio. Pero vamos a una pausa, retornamos. Son temas de mucha importancia que debemos tomar nosotros en cuenta, pero tenemos ya la pregunta de nuestros oyentes y es ¿por qué la salud mental es tomada como un tabú en las familias? Ricardo Fernández nos escribe, doctor, ¿qué le podemos responder? Yo lamentablemente tengo que decirles lo siguiente, sigue siendo el desconocimiento. Venimos con toda una tradición que ha hecho pensar que lo mental, justamente, que es un término que ya, yo siento el asunto mental lo siento como una traba, porque el asunto mental hace entender como que si fuera una locura, ¿no? Y una locura de los años 1800, donde a este tipo de personas pues se los amarraban, ¿no? Se los encadenaban y eran, diríamos, el desprestigio de la familia. Pero en realidad lo que es cierto es que las emociones son parte de los seres humanos y cualquiera en un momento puede en cierta forma hacer un pequeño trastorno. ¿Quién no tiene una tristeza? ¿Quién no tiene una angustia? ¿Quién no se preocupa? Eso es normal. El asunto es cuando esto ya se cronifica, ahí se produce un trastorno. Pero en verdad, si queremos mejorar, nosotros tenemos que hacer esto como una cuestión cotidiana, como una cuestión normal. Es como hablar de cualquier aspecto de la salud. Eso ayudaría tremendamente a la desmitificación de esto. Y sobre todo, como digo yo, se invierte en industrias, se invierte en petróleo, se invierte en cosas materiales, pero no se invierte en aquel capital que es más importante, que es el capital humano. Eso. Y la psicología está preparada para generar el capital humano y poder revertir muchísimas cosas en nuestro país. Claro que sí. Bueno, lamentablemente, doctor, tenemos que ya cerrar el tema el día de hoy, pero lo invitamos para un próximo programa porque se nos ha quedado muchos temas para poder seguir desarrollando. Y ese término que usted nos decía, mental, ¿no? Y que ya tiene que actualizarse. Así es. ¿No? Porque la OMS aún lo sigue utilizando, sí, pues, ¿no? lamentablemente. Y los tabús también tenemos que dejarlo ya de lado. Así es. Los psicólogos están para que nos ayuden. Así es. Eso es lo más importante. Doctor, nuevamente muy amable. Muchísimas gracias y estaremos en una próxima oportunidad. Con el mayor gusto. Muchísimas gracias. Y bueno, el Colegio de Psicólogos se lo agradece. A usted, muchas gracias. Vamos a una breve pausa y retornamos.